Bueno, buenas noches. Agradezco la oportunidad que me dais. Hoy os toca a vosotros. Así que en cualquier momento podéis empezar. ¿Se escucha ahora bien? Es que nos hemos pasado de la hora. Sí. Hombre, sí, siempre me gusta saber que estás por ahí. Y hubiera estado bien que vinieras a la sesión. ¿Qué? ¿Empezáis? Hay una que viene de Uruguay, así que tenías que animarte. ¿Quién empieza? ¿Ves? Tanto Q no aparece. ¿Has puesto a grabar? Sí. Vámonos. Escribid todas esas cosas que tenéis preparadas. O nos despedimos ya. ¿Fue para ti? Sí. Sí. Vamos. Que me voy. Pues sí, podrías escribir algún comentario más, observaciones sobre tu práctica, los cambios, los obstáculos. Un voluntario que le llame a Dan Toku y le diga que tiene el buzón lleno y por lo tanto no le puede llegar ningún envío de Soken. Lo haré. En caso. ¿Qué? Seguimos sin escribir, sin estudiar, sin escuchar las charlas, sin leer. Y sí, a ver, Sansin, el estado de alerta es también pensamiento egótico. ¿Cómo se caza al cazador? Sansin es un estado de atención, un estado de alerta, de vigilancia. ¿Cómo va a ser pensamiento egótico? No es pensamiento. Es ver el pensamiento del ego. ¿Y cómo se caza al cazador?
¿Quién es el cazador? JC. Vete escribiéndolo, Isirío. ¿Qué es el cazador? Comentó Daío, olas de la mente, la luna en el agua. Hace falta un poco de tiempo de práctica para discriminar los pensamientos. Este se identifica en la tendencia a sacar conclusiones innecesarias. Pues bien, JC, entonces lo tienes muy fácil. Todo lo innecesario, déjalo caer. Lacan, al practicar se experimenta, al experimentar se avanza. Al principiante le cuesta caer en la cuenta de que intelectualizando solamente no se llega a ninguna parte. Pues sí, así es. Al principiante le cuesta caer en la cuenta. Pero si cae en la cuenta, actúa más, acciona más, realiza más, practica más. Y Zanzin le ayudará precisamente a volver la mente al camino. Y Chinen. JC, me hubiera gustado que estuvieras en la toma de refugio con los demás que van a tomar refugio. Por cierto, faltan algunos. Y Chinen dice, en relación al oróculo, el reflejo de la luna en el agua, no entiendo por qué dices que puede agravar a los que caen en las trampas del ego. Pues yo tampoco lo entiendo, no sé qué quieres decir, que puede agravar. ¿Lo habrás escrito bien? Que puede agravar a los que caen en las trampas del ego. Pero es que el reflejo en el agua es la trampa del ego, el ego es creer que la luna está en las gotas del rocío, está en el río, está en el mar, está en una laguna, en el pozo. ¿Eh? Es decir, que eso es realidad, cuando no es realidad. Eso no es la luna, es un reflejo de la luna. ¿Se entiende? ¿Eh? Con relación a lo que dice Lacan, pues es lo mismo. El principiante puede creer que lo que está pensando es cierto y es un reflejo de la luna. Cree haber entendido sin practicar y entonces apesta. ¿Sí? Eso no es más que olas de la mente, movimientos de la mente superficial. Daya Sigasso, ¿puedes explicar que cuando oscurece y ya no se ven las líneas de la mano, es momento en el que se percibe la luz y la oscuridad? Pues no, porque si lo explico ocurrirá lo que acabo de explicar. Y es que creerás que lo has entendido. Pero intelectualmente no hay manera de entenderlo. Tienes que practicarlo, descubrirlo desde tu propia práctica. Y decir, ahora lo entiendo. Venga, ya se os acabó la pólvora.
No seáis egocéntricos, hombre, no digáis que vayan delante los demás y yo ya me reservo. Hombre, generosidad, venga, no pesar y medir tanto. Isai, ¿podrías hablar más de adentrarse en el vacío de los fenómenos llenándolo de formas de lo concreto? ¿Se trata de ver tal cual son las cosas? Claro, pero no se trata de llenarlo, no es coleccionar, es ver el vacío en cada forma y ver la forma en cada vacío. Y eso es ver las cosas tal y como son. ¿Lo habrás entendido? Todos los fenómenos, es decir, formas, están iluminados, son tal como son. Entonces podemos ver la luz de cada fenómeno en su vacuidad. Ahora hay que hacer esa práctica, ir más allá del significado personal de los fenómenos, de las formas. Eso es. Está iluminado todo lo que no tenga ego. Es decir, no es ninguna creación de la mente. Es una realidad. Si tú ves las realidades, tú eres otra realidad. En último extremo, formas parte de la realidad total, del uno. Y Chinen, cuando hablamos de realizar la propia naturaleza, decimos que esa propia naturaleza es anterior a nuestros padres, nuestros abuelos, anterior al Buda, anterior a las palabras. Es decir, anterior al ego. Eso es el origen en proceso de realización. Y ahí todo lo que es unidad, interdependencia, fusión, está ocurriendo. Pero no persigamos ningún objetivo, practiquemos solo. Porque si perseguimos un objetivo, estamos degenerando la práctica, no va a ser práctica ya. Y no convertirnos en dogmáticos, en budistas religiosos que persigamos ningún tipo de perfección, que es un concepto. Por eso a los 6 o 9 o 12 paramitas se les llama perfeccionamientos, no perfecciones, que en algunos budismos sí se llaman perfecciones. Hombre, Araceli, si haces lo que hay que hacer en cada momento, no hay elección, pero ¿cómo saber que estás haciendo lo que hay que hacer si había otras opciones? Ah, eso forma parte de la realidad.
Es decir, solo tu naturaleza te dará esa sabiduría y esa falta de inquietud, de preocupación por elegir y no elegir, y opciones, y todo eso son cuentos egóticos. Hay que despreocuparse de eso, pero solo te vas a despreocupar cuando dejas de ser principiante, cuando practicas de una manera natural, espontánea, libre, liberada, ¿qué quiere decir? Más allá del ego. Bueno, estáis haciendo algunas preguntas interesantes. Dosin, Cuvió, dice, ¿acaso lo que dice Araceli puede tener que ver con lo que la duda se resuelve con la acción? Sí, claro. Si hay dudas, hay opciones. Si hay opciones, hay selección. Si hay selección, estamos utilizando valoraciones. Ya queremos quedarnos con el pollo más gordo. Entonces sabré lo que tengo que hacer, dice Araceli. Esto se ha paralizado. No. Tú ya sabes lo que tienes que hacer, que es practicar, practicar y practicar. ¿Para qué queremos saber más? Si eso es lo que hay que hacer. Y practicar con lo que viene en ese momento. Unas cosas son urgentes, otras no lo son. Y el reconocimiento en tu propia mente de lo que hay que hacer es un regalo de la realización de tu naturaleza. Tú piensa en los animales, cuando tengas dudas, piensa que los animales no andan escogiendo, van directamente a lo necesario. Y para eso, pues claro, hay que trascender los deseos, las ilusiones, los proyectos, las valoraciones, todo eso, dejarlo atrás. Y entonces, como solemos decir, cuando el estanque se seca, los peces quedan sobre el suelo. Es decir, está claro qué peces había. Cuando está cubierto por el agua del ego, no se ven los peces, no se sabe. Más. Espero que os estéis divirtiendo con la práctica y el abandono de tantas opciones, posibilidades, pensamientos, proyectos, deseos, ilusiones, etcétera, ¿no? Siempre produce una sensación de alegría, de soltura, de transparencia mental, la práctica. La práctica con las manos, especialmente. ¿Puedes explicar, dice Jomón, cómo neutralizar Fansin y aparece la percepción cosmocéntrica? Me parece que no lo entiendo eso. ¿Puedes explicar un poco más cómo neutraliza Fansin y aparece la percepción cosmocéntrica? Pues hombre, es sencillo. Cuando Fansin
ve entrar al personaje en el escenario, mueve el cuello. ¿Te acuerdas aquello del cuello azul? El cuello de los Budas, el cuello de la sabiduría. Mueve el cuello, gira y se zambulle en la práctica. Cuando entras en la práctica, formas parte del cosmos, de la interdependencia de todas las cosas. Te conviertes en una especie, la especie humana, no en un ser humano. Es decir, has dejado al ser humano y estás entrando en tu naturaleza. ¿Se entiende? Y Chinen se alegra de no tener que conseguir nada. Eso es un descanso divertido, porque te va regalando cosas también, ¿eh? La práctica alivia las tormentas que se presentan. Pues sí, así tiene que ser, si la práctica es la práctica. Sosin no está, ¿verdad? Sí, está. Sí, sí. Ahora la veo. Tengo un encargo para ti. Jomón, ¿lo has entendido entonces? Dices Gaso. ¿Sabes, le puedes llevar tú una cosa? Sí. Lo has entendido, bien. Más. Se acabó. No. ¿No qué? Pensé que te referías a la cámara. No. Se les han paralizado los dedos a estos. O la cabeza, o el corazón, o no sé qué. Venga. ¿Podrías hablar un poco más sobre los miedos innecesarios? Sí. Pues ya lo estás diciendo tú. Dime, sugiéreme en qué dirección. Una vez que se inicia el camino, no hay vuelta atrás. Eso está bien. Quiere decir que estás claramente volcada en este camino. ¿Sí? Aquellos que no vemos que son innecesarios. Como escribió antes, ¿qué curso? Ah, sí. Jomón decía, Sansin tarda en girar el cuello y nos adelantamos unos segundos con el ego. No, Sansin funciona a enorme velocidad, mucho más que el ego. Jomón. Los miedos que no vemos que son innecesarios, eso te los va a descubrir la práctica. Y al renunciar a las preferencias y los objetivos, la observación de los acontecimientos
y las percepciones hacen surgir una sonrisa en cualquier situación. Pues sí, es frecuente. No está mal, ¿no? Eso tiene mucho que ver con reírse de uno mismo, reírse obviamente del propio ego, ¿eh? Que es un momento en el que se empieza a vivir. Hablaste de una proteína que si se tiene evita las adicciones y de otra que las provoca. Pues sí. Ah, en la práctica está todo claro, es sorprendente. Pues sí. Es tanto como decir que no hace falta pensar. Y Chimén dice, ¿y cómo se puede conseguir la que las evita? No entiendo. Creo que se refiere a la proteína. ¿Cómo se puede conseguir la que las evita? Una proteína, si tiene, evita las adicciones y otra que las provoca. La proteína que evita las adicciones. Pues no lo sé. Esto lo podemos convertir, cada frase descubridora, podemos convertirla en iluminada y eso sería otro egotismo más. Tú deja que tu cerebro funcione con libertad, que tu práctica y tu naturaleza te iluminen la mente, ¿no? No busquemos proteínas ni soluciones técnicas. Como decía Sosin, en la práctica está todo claro. Y yo suelo decir, en el Zazen están todas las lecciones, es decir, todas las posibilidades de descubrimiento. Todo el plan de la propia naturaleza posible. Yisai, nada es blanco o negro, bueno o malo, claro u oscuro. Es obvio, pero ¿por qué es la base de todas las discusiones? Pues porque el cerebro funciona en términos dualistas, ¿eh? Como las computadoras, 1 y 0, pues todo y nada. Las diferencias no son diferencias de matiz, pequeñas diferencias, son grandes diferencias. Son oposiciones, hombre, mujer, cielo, tierra, bueno, malo, blanco, negro, rico, pobre,
¿Cómo de rico? ¿Cómo de pobre? El otro día decíamos que no existe nada que sea la luz del amanecer, la luz del anochecer, sino en el anochecer está la luz, en el amanecer está la luz. Recordemos los 5 pasos. Claro y sin embargo oscuro, oscuro y sin embargo claro. Es decir, no busquemos perfecciones, empezaba hoy diciendo, sino perfeccionamientos. No busquemos la luz clara, es un concepto. Eso no existe. No hay 2 momentos del anochecer o del amanecer iguales. En la vida tampoco. Así que es la base de todas las discusiones porque la idea que tiene alguien de blanco es distinta de la idea que alguien tiene de blanco. Y lo mismo sobre la de negro, es decir, podemos discutir no sobre uno sobre blanco y el otro sobre negro, sino blanco sobre blanco. Acordémonos de nuestra propia experiencia, que decimos sí, pero ya está el negro sobre blanco o el blanco sobre... No, pero mezcla. Todo eso no debe tener interés para el practicante, porque es una caricatura de la realidad, es una deformación. Con tal de discutir, con tal de oponernos, con tal de luchar, como niños pequeños, con tal de ejercitar la energía, el poder en unas direcciones, la posesión, la preeminencia, la capitanía, pues no son más que autoafirmaciones. Por eso digo que son infantiles, juveniles. Desinteresémonos de esas cosas, recordando que nada tiene significado, que el intelecto superficial es conceptual, está hecho de palabras, de asociaciones, de experiencias interpretadas por el ego, de películas al fin y al cabo. Si recordamos que todo es convencional, que es el resultado de acuerdos y desacuerdos, pues no es real nada de eso. Dejemos atrás los significados y a la práctica. Eso nos da el jugo de la realidad. Mejor morirse, mejor darlo todo por perdido, mejor tratar de entender esa frase del Zen de nacidos y muertos. Ya está. Ahora ya podemos vivir. Más. Pero claro, todo eso no por obligación, ni por un canon, ni una revelación, no, sino porque estás harto de pelear, de discutir, de desilusionarte, de desencantarte, de aspirar a lo que no existe y no ocurre, etcétera. Entonces, habrá otro camino por ahí, hay alguien más por ahí. Por eso, si no hay convicción, si no rechazamos al ego y al mundo de igual manera, pues este camino no se puede seguir, no se tienen fuerzas.
no se convierte en un callejón sin salida, ¿eh? Porque solo del callejón sin salida, solo el que reconoce que no tiene opciones, que lo de las opciones es un cuento, lo de la libertad es otro cuento, y que tenemos que aprender del que sabe, y el que sabe es tu naturaleza, es decir, tu budeidad. Pues mientras no se acepte eso, no se progresa nada. Podemos hacer gimnasias mentales, pero no llevan a ningún lado. No es que vayamos a algún sitio, porque ya estamos en él, pero tenemos que enterarnos alguna vez. Ese sitio es lo real. Ya estamos en lo real, seguro. ¿Tú crees que sí? Tú ya sabes lo que es lo real. Lo realizas. Porque si no lo realizas es lo del teorema de huevo frito. Y si gaso comprobar que la propia naturaleza empuja, sorprende, sirgra, y uno se da cuenta de que no es cuestión de voluntad, que será en Bable sirgra. Alegra. Alegra. Claro, todo ocurre solo, todo ocurre con solo eso, todo ocurre con la práctica. Con la alegría de la pérdida, nada que defender, todo perdido, libertad para vivir. Bien, bien. Todo el que sea sincero diciendo eso ya está en el camino. Lo note o no lo note, lo sepa o no lo sepa, ya está en el camino. Lo de la voluntad es para estudiar, para dejar de fumar, para... no, este camino no es un camino de voluntariedad. Todo eso pertenece al ego, es un terreno de práctica, o practicas más o practicas menos, o nada, o lo que practicas es tu ego. Más cosillas. Y es importante no necesitar a nadie, la compañía de nadie, para practicar. Quiero decir, la de un perro o dos, lo de los árboles, ¿verdad? Es decir, las mentes humanas rara vez ayudan, más bien complican. Pero todo esto tiene que descubrirlo cada uno. Y entonces no se extraña de que sea indispensable perderlo todo, así entre comillas. A veces hasta para vivir uno está bien solo. A veces hasta para vivir. Yo estaba diciendo que para vivir hay que estar solo, no a veces.
hasta para vivir, dice. Tened en cuenta el contexto, no digo que haya que vivir necesariamente solo para practicar. Pero es muy difícil practicar con alguien que no practica, por aquello de las diferencias, de que hablábamos antes. Es decir, los egos estorban mucho. Por eso en esos casos, en los que nos vemos obligados a convivir con familia, con amigos o con compañeros de trabajo, pues hay que aprovechar para hacer prácticas de paciencia y prácticas de comprensión y prácticas de compasión y prácticas de agradecimiento y prácticas... ¿sí? Son otro tipo de prácticas. ¿Qué? ¿Otra andanada? No tengamos miedo, no, sin miedo, no miedo. Fuyi, no miedo. Ese miedo es un invento del ego, es otra defensa sin fundamento. Como al chocar los egos, al vivir con otros, a veces uno tiene la sensación de avanzar muy despacio. Pues claro, es lo que estaba diciendo. Bien, menos mal que lo reconoces. Entonces no nos debe dar miedo reconocer esto. Y reconocer que entramos al trapo, a las trampas, a los fallos, a las zanjas, al cenagal, a todas esas barbaridades, hasta que aprendemos a defendernos, a defender nuestra vida, a defender nuestra práctica. Porque la práctica y la vida son lo mismo. Pero mientras nos enteramos, pues pasan años, sufrimientos, que para cada uno puede que sean innecesarios. Y si eso produce algunos conflictos, pero ni siquiera eso importa cuando los límites mentales se amplían y a veces, en situaciones reactivas, entra mucha risa porque se ve como un juego. O esto es egótico. Hombre, esto puede ser estrategias, diplomacias y demás, que son juegos del ego. Y además, como dices, no produce miedo. Esto solamente uno puede distinguir lo que es, si es una estrategia o es una realización. Solamente uno. Uno puede autoengañarse, pero no le puede pedir consejo a otro, porque no está en las situaciones. Además, como el teatro es muy depurado,
ha sido perfeccionado durante años, pues no hay manera de reconocerlo. Hay una etapa de las últimas en la práctica del Zen, de tu propia naturaleza, que lo digo en el libro del laberinto, lo que el practicante tiene que estar muy atento a su grado de sinceridad para consigo mismo. Y se supone que eso lo hace o lo puede hacer porque ha llegado a un grado de identificación suficiente para hacerlo. Pero que tiene que hacerlo, no hay duda. Hombre, llegó Miharu. En la práctica, la observación del ego puede provocar reacciones poco convencionales, aparentes fortalezas al estar sometido a esa vigilancia. Eso tiene que ver con lo que estaba diciendo, con lo que hablaba de estrategias, de sinceridad en el autorreconocimiento, etc. Sí, puede ocurrir. Puede provocar reacciones poco convencionales en el ego. Es decir, los autoengaños tienen que ver con un teatro para nosotros mismos, no solo un teatro para los demás, sino un autoengaño, un engaño con el que queremos ponernos a prueba, caer en la trampa, salir de la trampa. Todo eso forma parte del menaje, del sainete, dicen los madrileños, de las especias con las que se alinea el plato. Muchi. Haber alcanzado la capacidad de poder observar cómo caemos en las trampas del ego propio o ajeno también es causa de alegría para Sampai para las enseñanzas. Sí, mientras veamos que andamos, que están sucediendo cosas, pues nos alegramos. Es un premio que podemos estarnos dando a nosotros mismos, porque somos muy capaces de crear un segundo ego. O sea, por ejemplo, podemos desencadenar estados de alegría por autosugestión, de falsa alegría, por supuesto. No olvidemos que es una larga peregrinación. Una peregrinación sin fin, no tiene fin. Porque no hay un solo objetivo. Digamos que hay millones de errores cometidos por nuestro ego. Y claro, dar con las raíces de los errores, siendo millones, es un ejemplo que pongo. No sé si me has oído. Digo que el nuevo es el nuevo. Es fácil. ¿Ves el ego, ves el ego, ves el ego? Pues el no ego es no ves el ego, no ves el ego, no ves el ego.
Pero eso no es pensable. El luego es una condición indispensable para pasar a la siguiente etapa, dicho para entendernos, que es ni ego ni no ego. Y eso está presente cada vez que practicamos. Eso es el presente. Esa es la realización presente. En el presente. Venga, más. ¿Ves? Se me está moviendo el ego. Todas las canicas de la superficie se mueven. Ah, más. La manzana, el cuello. No te preocupes eso, si se puede soltar, no se puede soltar. Tu única ocupación debe tratar de ser, y todos nos equivocamos todos los días, en muchas cosas, es practicar, practicar, practicar. Existes para practicar. Existes para llegar a ser. Existes para realizar. Existes para ser tú mismo. Existes para convertirte en naturaleza. Esto puede parecer a los idealistas, jóvenes y qué, una tontería, ¿no? Y pues hombre, existo para convertirme en un gorila humano. Pues espérate un poco, ya me contarás. A ver, ¿qué otra cosa puedes hacer que el no hacer? Es decir, que entrar en el cosmos. Cuando, como decía hace un rato, cuando el nivel de desencantos, desilusiones, etcétera, sea suficiente, no te quedará nada. Y entonces dirás, oh, sí, me quedo yo, ahora es el momento. Y dices, yo, pues ¿qué es yo? Pues no lo sé. Voy a empezar a investigar. Por eso no hay que tener ni prisa, ni inseguridades definitivas, todo pasa. Claro, si tardamos mucho, pasa en la hoguera. No hay que empeñarse en conseguir que alguien practique, no hay que querer nada especial. Fíjate con esas cosas, la de conflictos que nos quitamos de encima. Pero es que queremos, sin haber empezado con nosotros mismos, queremos que todo el mundo participe, que todos sean buenos, que todos sean felices, que todos estén alegres, pero si no sabes lo que es la alegría, ni felicidad, ni nada, si no es nada eso. Son globos. Bueno, ya veo que si hablo, no escribís. Ay.
Una nada envuelta en otra nada. Solo vivir, claro. Izquierda calentándose contra derecha, dos manos. ¿Creéis que si fuera tan algo que no necesitase fermentación del ego, iba a haber aquí 26? Había 26 millones. Y no vamos a ser tan tontos como para preguntarnos, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Eh? ¿Quién es el voluntario que iba a llamar a Dantoku para decirle lo del buzón? Que no quiere recibir nada. Le tiene lleno y no le vacía. Y varias veces le tiene lleno. Bueno, venga, ¿qué? ¿Lo dejamos ya? Se acabó el asunto. Vaya si esta puede hacerlo. Esta puede hacer gaso. Pues haz gaso. Venga, vámonos.